hace un poco más de calorcito. Y no es porque estamos amuchados, pero podría decirlo que casi, porque tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos a la Comisión de Sustentabilidad del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, a su presidenta María Paula Danielo, a su vicepresidenta Mariana Corti y al coordinador, comunicador del Instituto Argentino Petróleo y Gas, Fernando Alperín. Gracias por venir, acercarse hasta acá, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Pablo. La invitación viene porque ustedes vienen trabajando en sustentabilidad en una industria que es pujante. Todos decimos que es la industria que más clara tiene las reglas, aunque tiene algunos bemoles, pero es la que sigue produciendo, la que tiene mucha esperanza, no solo con los convencionales, con los no convencionales, es también la que tiene que vivir una transición. Entonces cuéntenme quién quiere empezar, cómo venían trabajando en materia de sustentabilidad en esta comisión. Yo te lo puedo contar, soy coordinador y otros, te lo puedo contar un poco desde el instituto. Claro. Desde el instituto, que es un poco la institución que nuclea de alguna forma la industria. Digamos, el tema se empezó a tocar hace muchos años. El instituto es más bien, por decirlo de alguna forma, fierrero, siempre fue más de temas de... La parte técnica. Bien técnico, pero en los últimos años la industria también se fue dando cuenta que habían algunos otros desafíos no técnicos que era mejor empezar a tocar y bueno, de alguna forma cayeron en el instituto. Y este tema se empezó a trabajar hace varios años cuando, digamos, se hablaba más bien de responsabilidad social empresaria. El instituto lo que empezó a hacer en ese momento fue una encuesta de responsabilidad social empresaria. Creo que no era todos los años, creo que era bianual. Y bueno, era una gran compilación, ¿no? El instituto tiene cerca de 160, 170 empresas socias, básicamente todo el sector en todas sus etapas. Se hacía esta encuesta con varias preguntas sobre responsabilidad social empresaria a todas las empresas, contestaban no todas, generalmente las más grandes, y con eso se hacía, se compilaba y se hacía una especie de trabajo, si se quiere, no sé, de compilación y de reflexión sobre hacia dónde apuntaba la industria. Pero hasta ese momento yo diría, y tanto María Paula como Mariana corríjanme, que me parece que no había una idea tanto de sector en este sentido, ¿no? Era lo que cada empresa hacía con su idea de responsabilidad social. Y bueno, se trataba de, bueno, tantas empresas hicieron acciones educativas, tantas empresas hicieron otro tipo de cosas. Era un informe, ¿no? Claro, sin, digamos, de un sector que no trabajaba este tema de una forma sectorial, sino de forma individual cada empresa, pero una especie de intento de ver cómo estaba el sector. Eran intenciones prematuras, por decirlo así. Sí, fue evolucionando, sí, como fue evolucionando con nuestras empresas también, nuestras empresas socias. Hasta que llegó un momento que pensamos que esto nos quedaba corto, que se hablaba mucho más de sustentabilidad que de responsabilidad social, que en todo caso era parte de lo que es la sustentabilidad. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y nos pareció que era importante definir cuál era, digamos, el lugar o la posición del sector frente al concepto de sustentabilidad, porque, como dijiste, es un sector muy grande, un sector que tiene impactos, por supuesto, allí donde opera, pero también tiene impactos en los productos que genera, ¿no es cierto? Es la energía, está en la base de un montón de cosas, de casi todo. Entonces, bueno, pero es un sector que extrae, hoy cada vez más las empresas se van posicionando como productoras de energía, pero en ese momento todavía más posicionadas al gas y al petróleo específicamente, que es un recurso finito. Bueno, ¿qué es ser sustentable para este sector tan complejo, tan heterogéneo, ¿no? Así que, sí. Fer, ahí justamente te hago un alto, porque esa es la mirada del instituto donde se juntaban ustedes. Y pregunto, ya que una es representante de Pampa Energía y otra de Total Energy, ¿cómo lo veían en ese momento las empresas también? ¿Querés empezar, Pau? Sí, no, lo que veíamos era la necesidad de empezar a hacer algo de manera colectiva. Yo creo que todas las empresas, sobre todo más después del Acuerdo de París, empezamos a trabajar con mucho más ímpetu el tema, y lo que veíamos que nos estaba faltando es poder trabajarlo de manera sectorial, poder potenciarlo, no solo a la hora de contar un reporte y dar cuenta de lo que se venía haciendo, sino cómo poder tener una agenda proactiva de lo que podíamos hacer en conjunto. De hecho, hay muchas acciones que distintas, en otras comisiones más técnicas del IAPG, venían llevando adelante relacionadas con estos temas. Empezamos a meternos en eso.
a ver cómo integrarlo y darle la mirada de la sustentabilidad y cómo el sector estaba colaborando con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y ahí, Mariana, vos que tenés mucha experiencia en la parte social, ¿no? Ese aporte que desde Pampa le van dando en el día a día, ¿cómo veías que los demás empresarios o las demás empresas de la industria se acoplaban y empezaban a compartir temas? Porque antes era cada uno, tengo mi proyecto, mi programa, y no lo comparto, era más egoísta, por decirlo de alguna manera. Sí. Hoy en día esa cooperación, esa relación ayuda mucho más. Sí, yo creo que sí. Gran parte del trabajo que hicimos fue justamente tratar de ver cómo podíamos hacer una línea de base sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo para ver esto, ¿no? En qué puntos estábamos trabajando como sector en líneas similares o en lo que tenía que ver con cómo estábamos midiendo también y cómo podíamos generar después, digamos, indicadores para poder seguir algo en común. Y ahí lo que vimos realmente es eso, ¿no? Que si bien hay todavía desafíos, porque además esta línea de base, lo que hizo, digamos, la hoja de ruta, primero que se hizo en relación a los ODS, hicimos una hoja de ruta para definir un poco, bueno, cuál es el camino a seguir en el corto plazo. Y después una línea de base para ver en relación a los ODS cómo estábamos parados como industria, pero en toda la cadena. Entonces participaron desde lo que son las operadoras, pero también todo lo que son, digamos, la cadena de valor de la industria. Y ahí vimos eso, ¿no? Que todavía hay algunos desfasajes en términos de cómo cada uno de las empresas está siguiendo lo que serían los ODS, los indicadores y cómo lo estamos reportando, pero por lo menos es una forma de ir viendo el norte, ¿no? Y ahí, en cuanto a lo que me preguntabas de lo social, sí seguimos viendo bastante desarticulación, ¿no? Y la importancia en temas como lo que es el fomento de la empleabilidad en el sector, es cada vez más importante que nos empecemos a juntar para tratar de generar, digamos, pautas comunes y sobre todo una base social para que el día de mañana podamos incorporar gente a la industria. ¿Esa base se las dio la hoja de ruta de los ODS que la Comisión de Sustentabilidad empezó a elaborar hace unos años? Sí, diría que es una forma de ir viendo cómo estamos parados y eso también te termina ¿Es una herramienta de autoevaluación? Eso es, sí, para nosotros por lo menos, y creo que esa es la intención, ¿no? De poder tener esa hoja de evaluación de cómo estás parado como empresa frente a eso que estuvimos diagnosticando. No, y además me parece que como primer paso eso nos sirvió para poder tener una mirada en común. Digamos, ¿qué es lo que pensamos desde los distintos lugares que ocupamos dentro de la cadena de valor acerca de la sustentabilidad? ¿Cuáles son esos temas donde tenemos mayor oportunidad desde lo que nosotros hacemos para poder incidir? Que obviamente eso también varía respecto a lo que hace la empresa. Digo, no es lo mismo una empresa operadora que una empresa de servicios, pero sin embargo tenemos nuestros puntos en común y es ahí donde buscamos esas alianzas para poder potenciarlos. Y ese potenciamiento, ese fortalecimiento, se da con la comisión. ¿Cuántos integrantes hoy tiene la comisión, no solo en la cúpula, sino a nivel total en IAPG? Y yo creo que son alrededor de 30 empresas. 30 empresas, y te diría que esas 30 empresas representan más del 90% del sector. Es decir, que están muy bien representados. Sí, a ese número quería llegar. Y aparte de ser 30 empresas, y lo mencionaban Mariana y María Paula, son de las distintas etapas de la industria, ¿no? O sea, las operadoras, las empresas de transporte, distribuidoras, todos los niveles. Está súper bien representado y nada, reforzar esta idea que mencionaban ellas sobre la complejidad de pensarnos como sector, porque muchas veces cuando uno diagnostica o se impone algún tipo de meta y demás, dice, no, pero mi empresa tal cosa, sí, pero tenemos que pensar como sector. A ver, pensemos indicadores. ¿Cómo van a ser esos indicadores? Porque hay empresas operadoras importantes que tienen, qué sé yo, gran capacidad de hacer determinadas acciones. Hay empresas más pequeñas que no. Y entonces, esa heterogeneidad, ¿cómo generas un indicador ahí? Bueno, fueron, digo, porque avanzamos muchísimo, pero son desafíos realmente muy, muy, muy complejos. Y lo lindo, y creo que decía María Paula recién, es ver que se puede. O sea, lleva reuniones, charlas, reflexión, pum, pero aún así, aún con la heterogeneidad que tiene el sector, porque tiene distintas etapas, distintas culturas empresariales,
empresas que son totalmente distintas entre sí, pero sin embargo se pueden lograr consensos y Exacto, ideas creo que esa es la sectoriales. palabra clave, me parece, que avanzamos por consenso. Quizás no vamos tan rápido, pero lo hacemos de manera convencida. O segura, Sí. como la industria también quiere trabajar día Claro. a día. Y me parece que justamente el objetivo, o digamos el resultado, se presenta en una exposición Oil and Gas que se realizó hace poquitos días en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes han presentado. Pero esto me lo van a contar después de la pausa. Así que pequeña pausa y seguimos con la Comisión de Sustentabilidad del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Sustentable, estamos con María Paula Danielo, con Mariana Corti y Fernando Alperín de la Comisión de Sustentabilidad de IAPG, y hablábamos un poquito de los comienzos, de cómo se llevaba a cabo los primeros trabajos de la comisión hasta que llegamos a la Oil and Gas, que fue hace unos días en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué actividades hicieron, qué presentaron y cómo les fue también? Sí. Bueno, muy bien, por suerte. Señora Presidenta, tiene la palabra. Ok, no, muy bien. La verdad es que si bien nosotros estamos acá representando a la comisión, somos un grupo de empresas, tenemos una mesa chica, diría, muy activa. Estuvimos trabajando mucho para poder mejorar, volver a traer y mejorar todo lo que es la actividad de la Escuela Técnica Visita a la OG, que es algo muy solicitado por las escuelas con las que nosotros interactuamos acá en la ciudad de Buenos Aires y también en algunas lugares, localidades cercanas, digamos, de la provincia de Buenos Aires, o no tan cercanas, porque sí, hemos traído chicos de Zárate, Marcos Paz,
Exactamente. Mariana trabaja mucho en eso, así que por eso acopla. Y también tuvimos el panel. Pero bueno, respecto a la actividad de los chicos visitan la escuela técnica, este año tuvimos casi 700. Un buen una número. movilización importante. Los chicos tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición, los estábamos esperando todos de las empresas en los stands, y después les organizamos una charla junto a los jóvenes de la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, donde fueran los mismos chicos con poca, digamos, diferencia de edad los que le pudieran contar cómo es trabajar hoy en día en la industria, cómo fueron sus primeros pasos. La verdad es que estuvo muy bueno. Sí, fueron 25 escuelas las que se acercaron y bueno, un poco el objetivo, sobre todo, como decía María Paula, es esto, ¿no? Acercar la industria a la juventud. Por ahí está vista como una industria muy vintage o muy, viste, como tradicional y no tan atractiva en muchos casos. Y muchas de las preguntas que surgen y gran parte de la motivación tiene que ver con que vean que hay un montón de perfiles profesionales que se pueden desarrollar en la industria, del perfil social, que la mayoría de nosotros está acá, perfiles tecnológicos son cada vez más necesarios para la industria, todo lo que tiene que ver con sistematización, tecnología informática, son cada vez más requeridos. Y después ya sí ingenierías y tecnicaturas, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Como abrir el espectro y que vean que hay un montón de posibilidades que ellos pueden ver en la industria y también que se saquen dudas, ¿no? En este panel nos contaban, por ejemplo, una de las preguntas que hicieron mucho fue cómo podían ellos, trabajando por ahí en campo o en cuestiones que lleva mucho tiempo, conciliar la vida laboral con los intereses personales, que hoy por hoy es una temática que a los jóvenes los atraviesa muchísimo. Y bueno, desde eso hasta cómo cada vez la mujer se está insertando en la industria, que ese es hay otra comisión en el IAPG que trabaja específicamente en este tema. Y bueno, son temas que sí o sí tenemos que trabajar porque realmente, como decía en el bloque anterior, los puestos que se van a requerir de acá a los próximos años son muchísimos. Sabemos que Vaca Muerta va a tener una explosión, pero necesita de gente y para eso tenemos que trabajar hoy en fomentar, ¿no? Todas esas vocaciones. Un poco la idea es fomentar vocaciones. No, es que es como retomando un poco lo que decía Mariana, ¿no? De esta industria que tiene a veces imagen de vintage, donde uno por ahí de afuera piensa en el petrolero que está en el pozo, ¿no? Y en realidad esto, hoy la cantidad de perfiles, y en el futuro, como decía Mariana, que se van a requerir que no tienen nada que ver con estar en el pozo o la con trabajar en el campo, ¿no? Que hay hoy en este momento dentro de la industria. Sí. No, es infernal. Hay un relevamiento reciente que se hizo sobre el tema y son cientos de oficios y profesiones y bueno, toda esa mano de obra calificada, porque es toda mano de obra calificada, que va a tener seguramente buenos sueldos, que va a tener muy buenos puestos de trabajo, ¿de dónde va a salir si hay una imagen de que es una industria vintage? Entonces, bueno, acercar los chicos a la industria y la industria a los chicos, ¿no? Que justamente eso, ¿no? Es la generación de empleo de buena calidad, ¿no? Exacto. Que a veces no se ve porque uno tiene la imagen de una foto, pero no tienen la posibilidad de acercarse. Y está bueno esto de que lo hayan acercado en primera instancia con los jóvenes profesionales, que son los que más cerca están en el rango etario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, también tuvimos en el marco de la AOG, tuvimos un panel justamente para hablar de la transición justa, ¿no? Con la idea de se habla mucho cuando de la crisis climática, la transición energética, es cierto, con foco casi siempre en lo que tiene que ver en las cuestiones climáticas y ambientales, pero también está la gente ahí, ¿sí? Entonces, por eso se nos ocurrió plantear como algo distinto y pensando en el público que venía a la OG, un público especializado al cual le queríamos hablar, ¿por qué no hablar de lo que es la transición justa? ¿Y esa transición justa es una transición socioambiental? Sí, totalmente. Sí. Gran parte de lo que planteábamos en ese panel tenía que ver justamente con cómo a partir de la transición energética, pero desde una mirada de transición justa, se puede generar en un contexto donde en Argentina estamos hablando de más de un 40% de pobreza, este empleo de calidad, ¿no? Cómo puede traccionar no solo de la industria del empleo directo, sino también con todo lo que se genera en torno al empleo indirecto y también en términos del acceso a la energía, que hoy todavía tenemos desafíos en cuestiones vinculadas a eso, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, Mariana, que tenemos como industria hoy en día?
Y en parte tiene que ver con esto, ¿no? Cómo hacer que podamos generar desde el diálogo entre el sector educativo y todo lo que tiene que ver con lo que requiere la industria. Hoy todavía hay una brecha enorme entre esas dos cuestiones y por eso cuesta tanto por ahí conseguir al personal necesario. A jóvenes profesionales que quieran llegar a la empresa, ¿no? Pero también si tenés las búsquedas que puedas completarla con la gente que tenga el conocimiento que se requiere para todo el desarrollo de la industria, para todo lo que son los gasoductos. O sea, ahora con todo lo que fue la traza del gasoducto hubo gran necesidad de soldadores y no que había. Se trajeron de Turquía, por ejemplo. Exacto, entonces ahí realmente creo que tenemos que trabajar con mucha más antelación y en más diálogo con el sector educativo para que no vuelva a pasar eso, ¿no? Ese es uno de los desafíos, pues. Sí, por ahí, sí, desafíos, sí, hay de todo tipo. Desafíos ambientales, desde luego. Hacer operaciones cada vez más eficientes en lo energético, más amigables con el medio ambiente. Tenés desafíos sociales, bueno, Mariana mencionaba uno muy importante que es el de la educación, pero también hay desafíos sociales que a veces ni siquiera tienen que ver tanto, no es algo que la propia industria lo pueda resolver. Si donde vos operás tenés un sistema o tenés una industria que paga buenos sueldos y qué sé yo, y eso tira precios localmente para arriba, bueno, ahí tenés un desafío del que podés participar, no depende exclusivamente de vos. Bueno, le pasó a Neuquén al principio. Bueno, Neuquén, Comodoro, todo entonces, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar los sueldos? No. Tiene que acompañar el Estado con política pública. El Estado tiene que, entonces, desafíos sociales de ese tipo, desafíos con, qué sé yo, con las comunidades originarias, desafíos de todo tipo, y desde el instituto lo bueno que puedo decir es que no dejamos de lado ninguno. Yo creo que lo bueno es que se visibilizan, están todos en la mesa ya. Están en la mesa, ¿no? O sea, y aún aquellos de los que todavía no hay una respuesta que pueda dar la industria consensuada, clara, porque muchos tienen que ver con cuestiones más de gestión que una respuesta concreta, ¿no? Bueno, claro. Por más que no salgan todavía desde el instituto, todo se tira sobre la mesa, todo. Ahí tocaste un buen punto, porque la gestión te lleva al día a día, pero hoy entre los, digamos, temas que podés tener sobre la bandeja, tenés todos los desafíos. De hecho, sí. La descarbonización es uno de los grandes desafíos de la industria. Vos trabajas en una empresa que se ha reconvertido mucho. Sí. No, y por eso te decía, la cuestión climática me parece que es insoslayable, la estamos trabajando todas las empresas. Hoy en día te diría que no hay empresa en Argentina que trabaje la cuestión energética que no tenga un plan de descarbonización con acciones. Y por eso también fue nuestra intención no poner tanto el foco cuando hicimos el panel, pero sin duda es el gran desafío que tiene la industria energética, más todavía en el contexto en que los hidrocarburos van a seguir siendo necesarios para la sociedad tal como la conocemos. Aparte nosotros tenemos muchas reservas los próximos años, totalmente. Es la oportunidad que tiene Argentina. Así es. Sí, lo que hablábamos hace un rato también con mis compañeras es que uno a veces, yo siempre lo cuento esto, ¿no? Hace poco una de mis hijas me trajo una prueba que aprobó de geografía, me dice, mirá papá, me saqué 9, a ver, y eran todas preguntas sobre el cambio climático y era un espanto, porque yo les contaba, nos vamos a morir todos dentro de poco y por nuestra culpa y porque no cuidamos el medio ambiente, y yo decía, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a los chicos? Por Angustia ejemplo? Climática. Claro, total nos vamos a morir todos porque no se puede detener el cambio climático. Y ahí pensaba que hay cuestiones que la humanidad no puede resolver de hoy para mañana, pero que es donde la humanidad tiene que entender y aprender cómo gestionarlos, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del SIDA. Cuando apareció el SIDA en los 80, los que tenemos algunos añitos, era bueno, nos vamos a ir contagiando todos a la larga y nos vamos a morir todos. Hoy, en 2023, el SIDA no tiene una cura definitiva. Sin embargo, aprendimos a gestionarlo. Entonces, también nos educamos, ¿no? Eso es parte de gestionarlo. Aprendimos a prevenir. Si tenemos la desgracia de contraer la infección, hay medicamentos, se han desarrollado medicamentos y vamos a tener una buena vida. Seguramente en muchos casos los estados se hacen cargo de eso. Bueno, se aprendió a gestionar. Y la cuestión climática, que es tan urgente, bueno, tenemos que aprender cómo gestionarlo. No tenemos una solución de hoy para mañana. Tenemos que entenderla y ver cómo la vamos a ir gestionando. Ahí entra el gas natural, etcétera. Pero te quiero decir que también la industria a través del IAPG hace una tarea enorme en lo educativo, tratando de llevar a las escuelas, a los chicos. Damos cientos de talleres todos los años
para que se entienda que la cuestión climática no es un Tetris, no es tipo, pongo aerogeneradores y cierro los pozos. Mucho más complejo. Ojalá fuera tan simple. No, es mucho más complejo, pero lo importante es esto, que ustedes se abren a la comunidad y que la comunidad también entienda cómo trabaja la industria. Yo siempre digo algo a nivel residuos. Si la gente entendiese o conociese en la ruta de los residuos, desde que los depositan en la puerta de su casa hasta que se tratan, entendiese lo que cuesta, lo que sale, lo que puede generar de empleo y también entender la responsabilidad de cada uno. Potabilizar el agua. A ver, yo un ejercicio que hago en las charlas que doy. Vos preguntás al público, ¿quién sabe de dónde viene la electricidad? Que usamos todo el tiempo. Yo te aseguro que de decenas, quizás más de 100 charlas, respuestas correctas habrán sido 1 o 2. La gente te dice, bueno, los ríos sí, pero ¿cómo no se es lo produce? principal. No es lo principal. Bueno, el viento, y el viento también, sí, pero no es lo principal. ¿De dónde viene la mayor parte de la electricidad? Y nadie pareciera que se puso a pensar qué pasa del otro lado del enchufe. Sí, que no existe un pampa o que no existe Entonces un hay total, mucho por ahí decirlo, para educar, para entender, y si vos no haces que la comunidad entienda cuál es el problema, va a ser difícil gestionarlo. Entonces, dejemos la respuesta a eso, ¿no? El 60% eso yo no la sé. de la energía es térmica. Y no, sí, en Argentina en Argentina cerca del 65% es quemando básicamente gas. Exactamente. Y en el mundo también, solo que también quemando carbón, ¿no? Chicos, para cerrar, en la Comisión de Sustentabilidad, ¿cuántas mujeres hay? Muchas. Creo que hay mayoría, ¿no? Somos mayoría, creo. Sí. Bueno, ese también es un camino que muestra también la inserción de la mujer en la actividad energética, pero también en una comisión que trabaja muy bien. Gracias por la visita. Perdón, uno de los ODS priorizados por la comisión, entre todos, es el número 5, que es el de igualdad de género, el de inclusión y demás. Exactamente. María Paula, Fernando, Mariana, muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores.